comunes y que determinan estas enfermedades, como dijimos, los hábitos, y puntualmente hoy destacamos la alimentación inadecuada. 6 de cada 10 personas adultas mueren en Argentina por estas enfermedades, pero ahora se agrega el COVID-19. Entonces, ¿cómo va a variar esta proporción, esta estadística, esta prevalencia en relación a esta nueva pandemia? Bueno, un poco para contextualizar, esto pasa en la Argentina, es bien conocido, pero a mí me gusta recordar la encuesta nacional de factores de riesgo, en donde del 2005 al 2018 se hicieron 4 cortes y realmente la prevalencia del sedentarismo claramente aumentó. El consumo de porciones de frutas y verduras por día, y este es un elemento importante que destaco para las charlas siguientes. Sabemos que solo el 6% de la población al 2018 consumió las 5 porciones de frutas y verduras recomendadas. Cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, vemos en las encuestas que el sobrepeso del 2005 al 2018 claramente aumentó, igual la obesidad, y si miramos casi un punto por año, y entonces cuando realizamos o asociamos estos dos indicadores para construir el indicador de exceso de peso, sobrepeso más obesidad, vemos que 6 de cada 10 personas en Argentina, adultas mayores de 18 años, tienen problemas con su peso. Cuando vemos la prevalencia de exceso de peso por región, vemos que no discrimina regiones, que estamos muy parejos en relación a todas las jurisdicciones de la Argentina, y que en promedio entre 6 a 7 de cada 10 personas tienen este problema de salud. Cuando vemos qué pasó con la obesidad, tomada por autorreporte en los adultos mayores de 18 años de la encuesta de factores de riesgo, vemos que entre el 2005 y el 2018 la obesidad aumentó 74%, que es un número que realmente asusta. Pero además sabemos, a través de documentos nacionales, que indican que los principales problemas de salud en relación a la alimentación y hábitos discriminados por deficiencias, o sea, por falta de o por excesos, y bueno, vemos una amplia gama de problemas de salud relacionados puntualmente a la alimentación. Hablo de algunos como ser el bajo consumo de omega 3, el bajo consumo de pescado, el bajo consumo de frutas y verduras, las legumbres, anemia por déficit de hierro, la monotonía en la elección de alimentos, el bajo consumo de algunas vitaminas y de algunos minerales específicos, el bajo consumo de agua pura como bebida de hidratación habitual. Y cuando vemos los problemas por exceso, en la otra punta, vemos el exceso de peso, el alto consumo de sodio, de proteínas de origen animal, el alto consumo de alcohol, de bebidas azucaradas, de productos panificados, bueno, etcétera. Una amplia gama de problemas relacionados al exceso. Pero ¿qué pasó en cuarentena? La Sociedad Argentina de Nutrición realizó una encuesta a los 2 meses del confinamiento en 5.500 adultos de 18 a 70 años en todo el país, y que encontró angustia y preocupación de la gente en relación al exceso de peso ganado, que 6 de cada 10 argentinos, 50 y casi 7%, admitieron haber subido de peso durante la cuarentena, y de esos 60%, el 78,5% aumentó 1 a 3, el 18% subió de 3 a 5 y el 3,5% más de 5 kilos. Esto en los primeros 2 meses. ¿Qué pasa hoy con estas personas y con el resto? Y cuando vemos el indicador, este indicador, y preguntamos por qué
cambiaron su ingesta durante este periodo, admitieron que aumentó el picoteo entre las comidas y que respecto con la actividad física, en general, redujeron las rutinas, algunos dejaron de hacer ejercicio y solo unos poquitos pudieron mantener la actividad y la frecuencia que venían llevando antes de la cuarentena. Entonces, si repasamos los puntos más importantes de la salud en cuarentena, vemos que en general los tratamientos médicos se realizaron poco porque costaba llegar o por miedo, lo mismo los controles de salud, sobre todo al principio, el descanso y el sueño se alteró, los hábitos tóxicos se exacerbaron o hubo inicio de, las relaciones interpersonales estuvieron modificadas, las actitudes hacia la vida en general por temor, por el aislamiento, por el confinamiento también se modificaron, la actividad física y el movimiento como vimos y claramente la alimentación. Cambiaron las características de la alimentación durante la cuarentena, sobre todo al principio. Entonces, aunque no tenemos evidencia concreta sobre que factores dietéticos específicos puedan reducir el riesgo de infecciones agudas, por ejemplo, como el COVID-19, sabemos que el dormir, el ser activo, el mantener una alimentación saludable, el manejar y controlar el estrés, son acciones fundamentales para el fortalecimiento del sistema inmunológico. Existen nutrientes que tienen cierto beneficio sobre la inmunidad, como ser las vitaminas, nombro algunas, D, E, A, C, B12 y B6, una correcta hidratación, el omega 3, los minerales como el selenio, el zinc, el hierro, los prebióticos, y todo esto no lo estoy nombrando caprichosamente, sino que lo vamos a vincular con cuestiones que vamos a ver luego en el resto de las disertaciones. La alimentación saludable claramente es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Conocemos las leyes de la alimentación, que tiene que ser suficiente, completa, armónica, adecuada e inocua en este momento, con cantidades energéticas que necesitamos justas, ni más ni menos, completa, que los alimentos que debemos consumir deben contener todos los nutrientes necesarios para obtener una nutrición óptima, armónica, en donde los nutrientes que consumimos deben guardar una proporción y una relación entre cada uno de ellos en el día que los consumimos, adecuada a cada situación, edad, preferencia, posibilidades, gustos, e inocua, que sea segura desde el punto de vista higiénico-sanitario. Piensen cómo la pandemia pudo haber distorsionado cada una de estas leyes, alterando claramente la manera de alimentarnos. Sabemos que una alimentación saludable es importante, como dijimos, para mantener mecanismos de defensa, para prevenir las crónicas no transmisibles, porque dijimos que era un factor de riesgo transversal al desarrollo de cada una de ellas. Favorece el correcto crecimiento y desarrollo y mantiene las distintas etapas de la vida y garantiza que las funciones corporales se desarrollen normalmente. Entonces, para finalizar y dar pie a las disertantes que nos acompañan en esta oportunidad, me pregunto, ¿cuál es el mejor patrón alimentario para tener una alimentación saludable? ¿Es suficiente un patrón de alimentación tradicional, el que estamos haciendo en este momento? ¿Qué debemos saber de los alimentos funcionales y cómo vinculamos esto con una alimentación saludable? ¿Y qué beneficios para la salud obtenemos al consumirlo, sobre todo en contexto de pandemia? Así que, sin más, voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a pasar a la primer disertante, a la doctora Gabriela Gallardo. Gabriela, ¿me escuchás? ¿Tiene el micrófono abierto? Ahí está, ahí estoy. Lo había apagado. Lo había ¿Se ve cerrado la para pantalla? no. Sí, lo había apagado, Luciana. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero decir es
nada, debo estar dentro de esa población que aumentó esa cantidad de kilos. La verdad que es muy triste. Esos números que mostraste asustan y bueno, intentemos saber por el tiempo que queda, a ver qué podemos hacer, ¿no? Pero la verdad que son números alarmantes y bueno, hay que tenerlos en cuenta para lo que nos queda de esta pandemia y para el resto de nuestra vida, ¿no? Porque es algo que es importante y que hay que cuidar mucho, lo que es la salud. Bueno, yo más que nada, ¿se escucha bien? Sí. Sí, listo. Sí. Yo más que nada, bueno, primero les quiero comentar, la parte de la charla va a estar focalizada a cuáles son estos compuestos activos que nombró Luciana, más allá de los que son específicamente relacionados con lo que son las defensas y cómo actúan estos compuestos o podrían actuar frente a situaciones de estrés o estas situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Hay otros tantos que voy a nombrar que pueden actuar también y son súper importantes para nuestra vida diaria. Y esto fue lo que empezaron a ver profesionales de la salud hace mucho tiempo, que había mucha relación entre lo que era la salud y lo comíamos. ¿Y cómo se empezaron a dar cuenta de esto? ¿Por dónde empezaron a intuir que había una relación entre la salud y lo que comíamos? La siguiente. ¿La cambiás, Lu? Empezaron a ver que en Francia ellos consumían una alta cantidad de grasas animales, y también consumían muchísimo vino tinto, pero empezaron a ver cómo esto afectaba a la salud de esta población y veían que había una baja incidencia en lo que son las enfermedades cardiovasculares. Y por otro lado, también lo vieron en Grecia, en la siguiente. Lo vieron en Grecia, donde ellos fuman mucho, consumen mucho tabaco, pero a su vez ellos también consumen muchos vegetales y pescado, que sería lo que denominamos la dieta mediterránea, ¿no? Y observaron que esta población también tenía una baja incidencia en lo que son enfermedades cardiovasculares y cáncer de pulmón. Entonces empezaron a decir la siguiente, bueno, evidentemente hay una relación entre lo que es la salud y lo que nosotros comemos. Y entonces empezaron a pensar en cómo podíamos ver de usar estos compuestos activos que estaban en esos alimentos que estas poblaciones consumían, cómo lo podíamos consumir en cantidades adecuadas para que cumplieran la función que nosotros queremos. Entonces, a partir de eso, desarrollaron, sí, la siguiente. Es muy difícil a ver, los alimentos funcionales, ¿sí? Ahí es donde surge la idea de los alimentos funcionales. La siguiente, Lu. ¿Cómo definimos entonces un alimento funcional? Es cualquier alimento o ingrediente alimentario que puede producir un efecto beneficioso para la salud, además de su tradicional función nutricional. Dicho efecto debe provenir de la presencia comprobable de compuestos biológicamente activos que se encuentran en el alimento. A partir de esta definición surge también el término nutracéutico, que no sé si muchos ya está como más conocido, hace unos años ya no era tan conocido, pero es como que proviene de lo que sería la mezcla de lo que es la nutrición y la parte farmacéutica. Es un alimento o parte de un alimento que proporciona beneficios médicos para la salud, incluyendo lo que sería la prevención o el tratamiento de enfermedades. Estos que serían en nuestro país son los productos que conseguimos en las dietéticas, ¿sí? Los suplementos dietarios. El tema es la regulación, es como que entran en un gris, porque no son un medicamento y tampoco serían un alimento. Entonces, muchas veces, conviene meterse por el lado de los productos nutracéuticos, por el lado de la legislación, que es lo que después María Cristina les va a comentar mejor que yo. Entonces, la siguiente. Que es para que un alimento sea considerado funcional, debe cumplir diferentes condiciones generales, ¿no? Lo primero que nada, debe demostrar que tiene un efecto fisiológico beneficioso para la salud, ¿sí? Que sí o sí debe cumplir alguna función. Este efecto debe ser comprobado científicamente, o sea, tengo que hacer ensayos in vivo
para poder comprobar esto. O sea, se lo tengo que hacer ensayos in vitro e in vivo para poder comprobar este efecto fisiológico específico. Los compuestos, estos compuestos activos deben estar caracterizados, pero a la perfección. O sea, se debe saber exactamente la estructura química que tienen, ¿sí? Eso es muy, muy importante, porque puede ser que un compuesto con una determinada estructura química sea beneficioso, y por ejemplo, su enantiómero no lo sea. Entonces es muy importante saber exactamente la estructura química del compuesto que es activo. También hay que evaluar la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción en poblaciones humanas. O sea, eso es importantísimo, es lo que les decía, hay que hacer ensayos in vivo. Tiene que ser efectivo para todos los miembros de la población, sobre todo desde la abuelita hasta el bebé. Pasar por todos. ¿Por qué? Porque si yo es un alimento, lo voy a tener, por ejemplo, una leche funcional, lo voy a tener en la heladera, y tanto un nene que va a ir a consumir ese producto como una persona adulta, tiene que servir para toda esa población. Entonces tengo que saber, obviamente que las dosis van a ser diferentes en función de la etapa que se encuentra la persona, y los requerimientos van a ser diferentes, si por ejemplo hay una señora embarazada, una persona adulta o un niño, pero sí o sí tiene que ser benéfico para todos. Las características del alimento que estoy desarrollando tienen que ser las características de un alimento y que sean apetecibles. Por ejemplo, el ejemplo este que les estoy mostrando acá es, yo, por más que sea muy beneficioso el helado blanco, la verdad es que es una porquería, o sea, yo no los consumiría. Sí, tengo que ver que sea apetecible a los ojos, tiene que ser algo que sea interesante para comerlo. Y obviamente lo tengo que consumir en las cantidades que estoy habituado a consumirlo, porque si tengo que consumir el triple de lo que yo consumo de una porción, la verdad es que eso ya no va a ser factible que lo haga, ¿no? Tiene que ser consumido en las cantidades habituales. La siguiente. Las necesidades a lo largo de del ciclo de vida de una persona son diferentes. Los compuestos que voy a necesitar a lo largo de la vida de la persona, desde que es un infante hasta que es un adulto mayor, van a ir cambiando, obviamente en función de las enfermedades preexistentes de la persona, pero una persona sana tiene ciertos requerimientos para que su organismo funcione de forma correcta. Estos son algunos de los compuestos que serían esenciales para tener un correcto funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, los innovadores en el área de los alimentos funcionales fueron los japoneses. Fíjense que ya desde el año 1991 crearon los alimentos FOSHU, que son los alimentos Food for Specified Health Use, alimentos para uso específico de salud. En declaraciones de salud para los productos específicos y tienen un listado de estos productos. Y cada producto que se denomina alimento funcional contiene ese logo que está, el logo rojo, ¿sí? Si no tiene ese logo, no es un alimento aprobado como FOSHU. Eso es importantísimo. Fíjense en la siguiente, que los productos que son FOSHU, desde productos conocidos de marcas internacionales, ¿no? Como Coca-Cola, Pepsi, Yakult, todos tienen, si tienen alguna funcionalidad, tienen el logo de FOSHU. Si no tienen ese logo, no fueron admitidos como alimentos funcionales. La siguiente. Bueno, pero más allá de eso, obviamente que lo que más importa de todo esto, como lo que mueve el mundo es el dinero, fíjense que lo que voy a ir haciendo es ir agregándole valor agregado a los productos que voy desarrollando, porque en realidad, como dijimos anteriormente y como también dijo Luciana, muchos de estos compuestos activos están presentes ya en frutas, verduras, hierbas, semillas, aceites tanto de origen animal como vegetal. Pero, ¿cuánto tengo que consumir de una fruta, de una verdura, para que ese compuesto activo haga su trabajo, o sea, realmente cumpla la función que tiene que cumplir? Tengo que consumir muchísimo. Entonces, si yo sé a esa fruta o verdura la proceso, tengo un alimento procesado, voy a concentrar estos activos y voy a tener que consumir menor cantidad. Y por obtener un alimento procesado, eso quiere decir que esto va a tener un mayor costo. Y si a su vez yo aíslo
estos compuestos activos y los incorporo en un alimento funcional, en un suplemento dietario, en un producto nutracéutico, esto obviamente va a tener un valor muchísimo más alto. Esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva, en donde vemos un ejemplo del licopeno. Fíjense que más o menos a nivel internacional, 1 kilo de tomate puede estar $1, cuando yo obtengo entonces así, hay un producto procesado, como ya sea un puré de tomate, una conserva, ya el valor aumenta a $2 por kilo, y si yo desarrollo un suplemento dietario como los que vemos ahí abajo, las pastillas o los polvos de licopeno, fíjense que ya cada frasco lo puedo vender a $12 el producto. Entonces, ¿cómo se fue aumentando el precio del producto a medida que le voy agregando un valor agregado? Vaya la redundancia. Y fíjense que el mayor mercado que consume este tipo de productos es el mercado asiático. En segundo lugar estaría América del Norte, y en tercer lugar estaría América Latina. Y esto, fíjense que está en concordancia con la siguiente transparencia, en donde encontré este mapa que me pareció súper interesante. Fíjense que justo las zonas que tienen menor incidencia, a no ser África, obviamente, y la Antártida, que tienen menor incidencia del COVID, son Asia, América del Norte y América del Sur. Entonces, evidentemente, hay algo que ver con esto de lo que comemos y de lo que nos enfermamos, ¿no? La verdad es que me parece un tema bastante llamativo, y cuando lo vi me gustó el mapa porque estaba muy en concordancia con la transparencia anterior, en donde mostramos quiénes son los que más consumen. ¿Seguimos? Bueno, hablando específicamente entonces de los alimentos funcionales contra el COVID-19, encontré esta transparencia que está muy interesante, muy sintetiza bastante lo que queremos hablar hoy. Está la referencia, por si la quieren buscar, si quieren leer el artículo, donde dice que básicamente tenemos que consumir 5 raciones de fruta al día y verdura para consumir los nutrientes que necesitamos. Estos nutrientes que necesitamos pueden ser, por un lado, vitamina D, por otro lado, ácidos grasos omega 3. Igual vamos a hablar más en detalle después de cada grupo, pero esto es como un resumen. Ácidos grasos omega 3, triptofano y melatonina, que es una hormona, y sobre todo productos probióticos. Y lo que recomiendan es que haya un bajo consumo de sal, ¿sí? De sodio. Lo que nombraba Luciana en la charla anterior. Siguiente. Hablando específicamente de los ácidos grasos omega 3, acá les listé, bueno, yo soy química, como les dije anteriormente, sé que es un público variado, pero me parece que es importantísimo para hablar de alimentos funcionales que más o menos veamos las estructuras de los compuestos. Fíjense que los ácidos grasos omega 3 son los que nosotros necesitamos consumir, pero no todos son esenciales. Los que son esenciales son el EPA y el DHA, sería el segundo y el tercero. El primero, que también es un ácido graso omega 3, es el ALA, el ácido alfa-linolénico. Es un ácido graso que es un precursor de los otros 2 ácidos grasos. ¿Cuál es la diferencia? Es en la fuente, en donde los encontramos, ¿sí? El ALA básicamente lo encontramos en aceites vegetales, en aceite de lino, de chía, de soya inchi, de canola, de nuez. Y los que son los aceites provenientes de fuentes animales o también de algas marinas, pueden provenir de pescados azules, tipo atún, salmón, sardina, etcétera, calamares, y como dije anteriormente, algas. El tema de algas es un tema que es muy interesante para también tratar ese tema. Y después también están los ácidos grasos omega 6, pero esos no son de los esenciales, y aparte son de los que más consumimos porque están presentes en la mayoría de los productos que consumimos habitualmente. ¿Cuáles son las propiedades de estos ácidos grasos omega 3? Reducen de tener accidentes cerebrovasculares, disminuyen los niveles de triglicéridos y el de colesterol LDL, inhiben la agregación plaquetaria y disminuyen la presión arterial, ¿sí? O sea, son muy, muy importantes que nosotros consumamos este tipo de productos. ¿Seguimos en la otra?
Fíjense, según las estructuras que observamos de los compuestos, todos son liposolubles, entonces van a tener una baja solubilidad en agua, que nuestro cuerpo es mayormente agua, entonces cuando lo ingerimos tienen una baja solubilidad, una baja absorción y por ende una baja biodisponibilidad. Y son todos altamente oxidables debido a los dobles enlaces que poseen en su estructura. Estos son ejemplos de productos que contienen del mercado, ¿no? Que todos productos que se encuentran en el mercado disponibles, desde productos lácteos, desde, fíjense, flan, leche en polvo, productos cárnicos, pero hay algo que me llama la atención y que en realidad, fíjense, por ejemplo, las galletitas que tenemos arriba. Las galletitas dicen que tienen lino y dicen que tienen omega 3. Lo mismo que el pan, que dice que tiene multigranos y que contiene omega 3. Eso es muy importante. Está bien, los panes estos y las galletitas contienen omega 3, pero ese omega 3 para mí, ni para ninguno de nosotros, nos va a ser útil y no lo vamos a poder asimilar, porque no tenemos las enzimas que necesitamos en nuestro organismo para poder romper lo que sería lo que recubre a la semilla de lino, para poder extraer así los ácidos grasos que necesitamos. Entonces, es verdad que eso dice que y contiene omega 3, pero no nos sirve a nosotros para poder, como un alimento funcional, ¿sí? Eso es importante, y eso es lo que le digo, que eso no cumple con lo que yo les expliqué anteriormente. Si bien los contienen, no nos sirve y no lo podemos aprovechar. Es muy importante conocer los productos que vamos a consumir a la hora de comprar para saber si realmente van a cumplir la función que nosotros queremos, ¿verdad? La siguiente. Otra cosa que quería nombrar acá, perdóname, en la anterior, fíjense que todos los productos no son sanos. Fíjense que abajo tenemos una mantequilla de maní que contiene la otra, la que dice HIF. Esta es una mantequilla de maní que contiene ácidos grasos omega 3. ¿Está bien? Sí, o sea, si la voy a consumir, al menos voy a consumir un poco de omega 3, pero ya no es un producto que es sano para el organismo, ¿verdad? Ya de por sí no es un producto sano. Pero bueno, al menos le agregaron un compuesto activo que lo va a hacer más sano que si no lo tuviera. Ahora el siguiente. Este es un ensayo, un estudio que encontré muy, muy reciente de unos colegas del grupo de ECLA, de Estudios Clínicos de Latinoamérica, y el Instituto Cardiovascular de Rosario, junto con la Universidad de Harvard, en donde se están estudiando consumir EPA, básicamente, o sea, serían pastillas, cápsulas que están enriquecidas en este ácido graso omega 3, y lo que ellos están analizando es si consumiendo 8 cápsulas diarias, o sea, 4 gramos diarios, están aumentando la dosis a 4 veces la dosis diaria recomendada, están aumentando y están evaluando el efecto de esta ingesta con lo que sería el riesgo de contagio de COVID. Esto se basa en otro trabajo que ellos ya habían hecho, que es Reduce It, es un trabajo anterior que ya habían hecho, y realmente están obteniendo muy buenos resultados. Entonces es como el omega 3, desde el punto de vista no de alimentos, sino de producto nutracéutico, nos puede ayudar también. Por otro lado, la próxima, lo que vemos es que también hay productos para chicos, productos nutracéuticos para chicos, fíjense, para bebés y para niños. Y fíjense que también hay proveniente de algas. Entonces es un mercado muy, muy grande, sobre todo el de los productos nutracéuticos. Otro de los grupos de familias importantes ya como nombró Luciana también, que son la vitamina D, tanto la vitamina D como la vitamina E, fijémonos en las estructuras
que tienen, son compuestos que son liposolubles. Las vitaminas C básicamente son los tocoferoles y los cotrienoles, y de la vitamina D hay diferentes estructuras, hay una estructura base, que es la de la vitamina D, la calciferol, y después, bueno, en función de las modificaciones que tienen en su estructura, se van llamando ergocalciferol o, bueno, la vitamina D3, ¿sí? Por otro lado, también se recomienda consumir vitamina C, que sería el ácido ascórbico. Esta vitamina es hidrosoluble, o sea, fíjense que en función de la estructura, no todas actúan obviamente al mismo nivel, porque algunas son hidrosolubles y otras son liposolubles. Lo que se sabe es que todas favorecen nuestro sistema inmunológico. Son potentes antioxidantes debido a su estructura, como tienen dobles enlaces, son antioxidantes, capturan radicales libres que se forman en estas épocas en las cuales estamos viviendo, con estrés y con infecciones. Disminuyen el riesgo de hipertensión y enfermedades coronarias, y tienen un papel modulador contra infecciones graves. O sea, es muy importante consumir vitaminas sobre todo en esta época. Otro compuesto importante es la quercetina, que es un flavonoide natural. Está presente en muchas frutas y verduras, en ajo, sobre todo en cebolla, mejora la circulación sanguínea, ayuda a combatir las alergias, tiene acción antioxidante, refuerza el sistema inmune, y se recomienda consumir entre 500 y 100 miligramos diarios. Y fíjense también en su estructura, que también posee dobles enlaces, ¿sí? Siguiente. Otros compuestos que son importantes de consumir son los carotenoides, que están presentes, como dijimos, el licopeno, están presentes en zanahorias, en muchas frutas, en los berries, en tomates, y fíjense que otra vez son liposolubles y son altamente oxidables, ¿sí? Entonces, ese es un tema a la hora de desarrollar un alimento, que sean altamente oxidables. Los polifenoles, en este caso en particular el resveratrol, también son antioxidantes, antiinflamatorios, inhiben la agregación plaquetaria, bajan el colesterol, inhiben algunos tipos de cáncer, y se pueden consumir. En particular el resveratrol no se puede consumir como alimento funcional, sino que directamente se debería comer la fruta donde esté presente, porque es un compuesto que es muy, muy caro, ¿sí? Este compuesto se vende básicamente como producto nutracéutico o suplemento dietario, en diferentes formas, como podemos ver desde cápsulas, píldoras, gotitas, y fíjense que me causó mucha gracia la última presentación, es que nos las venden como si fuera una pila que nos da tanta fuerza, porque lo que se dice que este compuesto es como que es mágico, porque hasta nos rejuvenece. Entonces, me causó mucha gracia ver el packaging que tiene. Bueno, otra familia de los compuestos son los fitoesteroles y fitoestagnoles. Estos compuestos inhiben, o sea, compiten con el colesterol por los mismos sitios, entonces no permiten que se deposite el colesterol en las arterias, entonces nos ayudan a reducir el mismo. Y están presentes en diferentes fuentes, ¿no? Frutas, verduras, fíjense, en nueces, en muchos frutos secos, ¿sí? Y no tenemos que dejar de lado los nutrientes que fortalecen el sistema inmune, como el magnesio y el zinc, que están presentes en muchas frutas y verduras y legumbres que debemos consumir. Y muchas veces deben actuar en forma conjunta con los otros compuestos activos que nombré anteriormente. Y bueno, por último nos queda nombrar los prebióticos y probióticos, que ya son conocidos por la mayoría de nosotros, que producen cambios benéficos en la microflora, la activación del sistema inmune, inhibe las lesiones precursoras de carcinomas, y se encuentran presentes en muchas frutas y verduras también. Y los probióticos son bacterias que básicamente ayudan al mantenimiento saludable de la microflora intestinal y
consumir prebióticos no solo favorece la flora intestinal, sino que mejora la absorción de ciertos minerales y la síntesis de vitaminas. Por eso les decía que muchas veces muchos minerales hay que consumirlos en forma conjunta. Algo importante, seguimos en la próxima conferencia, que en esta época de pandemia se recomienda básicamente utilizar los probióticos como escudos frente a este virus que estamos teniendo, porque sobre todo afecta, y uno de los síntomas es el tema de las diarreas. Entonces es muy importante, sobre todo, lo que encontré en bibliografía, es que se recomienda consumir probióticos LK6, L-Plantarium y L-Fermentum, que son los que actuarían mejor en esta situación. Estos se pueden encontrar como productos farmacéuticos, productos nutracéuticos, ingredientes dentro de los alimentos funcionales. Lo más importante es que la viabilidad del probiótico debe ser mayor a 10 a la sexta unidades formadores de colonia por gramo de alimento, para que este realmente tenga un impacto efectivo en la salud, ¿sí? Y existen varios aspectos que influyen en la viabilidad, como hay diferentes cepas, géneros, el proceso de obtención del alimento. Obviamente si el alimento va a ser, sufre un proceso térmico, la viabilidad de la bacteria va a bajar, eso es muy importante. Obviamente si es un producto húmedo, si es un producto seco, cómo lo voy a almacenar, útil. O sea, hay varias cosas a tener en cuenta para incorporar los probióticos en un alimento. Estos son algunos ejemplos de productos que se pueden conseguir en el mercado, ya sean jugos, tés, cafés, bebidas energizantes. Hay una variedad impresionante de productos. En la próxima seguimos con más ejemplos. Hay pastas que contienen compuestos fenólicos, betaglucanos, y el probiótico sería Bacillus coagulans. Es una cepa en particular, esa empresa que vende esa cepa en particular, nos venden directamente la cepa en polvo. Si nosotros queremos obtener cualquier tipo de producto, podemos comprar la cepa, y ellos nos dicen que sirven hasta para fabricar galletitas y panes, o sea, sobreviven la temperatura del horneado, que eso es muy, muy importante. Lo podemos también encontrar como producto nutracéutico, suplemento dietario, barritas de cereal, productos lácteos, que son los que más conocemos, ¿no? Desde yogures, quesos, etcétera. La mayoría de estos compuestos bioactivos, como vimos, son inestables a factores ambientales por sus estructuras químicas. Vimos que tenían muchos dobles enlaces, y eso lo que hace es que sean insolubles en agua, que tengan baja disponibilidad. Muchas veces se puede dificultar la manipulación, porque muchos son de estos, a veces es más complicado trabajar con productos líquidos, como el caso de los aceites, que con productos sólidos. El caso de los aceites en particular puede tener, por ejemplo, el aceite de pescado, un sabor, un olor desagradable, que es muy difícil de incorporarlo a un alimento para hacer un alimento funcional en la dosis adecuada. Y muchos de estos compuestos obviamente son sensibles a los procesos de manufactura. Entonces, ¿qué hacemos si lo queremos incorporar a un alimento? Siguiente. Lo tenemos que proteger de alguna manera, y acá, como el héroe de la película, surge lo que sería la parte de microencapsulación. O sea, nosotros por un lado tenemos los compuestos bioactivos y las bacterias, y por el otro lado tenemos el medio, que sería el alimento final que queremos hacer. Y en el medio, la barrera que tenemos es la temperatura, el pH, la humedad, la acción enzimática y la oxidación. Entonces tenemos sí o sí que proteger a estos compuestos activos de alguna manera. Entonces, con lo que es microencapsulación, lo podríamos llegar a hacer. La siguiente. Esta microencapsulación nos va a permitir obtener una liberación controlada del activo. Si yo quiero que se libere, por ejemplo, en el caso de los omega 3, yo los protejo, y lo que me tengo que asegurar es que lleguen hasta el intestino intactos para que se liberen en la cantidad que según la legislación dice que tiene que tener, o la OMS, o el requerimiento que
tengo la aplicación que yo quiera, la protección quiere estar protegido al momento del uso y del consumo, y muy importante es manipular los efectos sensoriales, o sea, que no se sienta, que yo, si es un pan, que me den ganas de comerlo, no que tenga gusto a pescado y que yo diga, no, esto no lo quiero comer. Entonces tiene que ser algo que alguien, que nos atraiga, ¿no? Para el consumo. La siguiente. Bueno, y para finalizar les cuento más o menos que hay diferentes formas de microencapsular, que la más económica, y es la que se usa más a gran escala hoy por hoy, es la de secado por aspersión, porque si podemos ver en este gráfico, vemos que es complejidad versus capacidad, y en el medio tenemos costo, y abajo de todo, donde vemos spray drying, fíjense que es la que tiene menor complejidad y mayor capacidad, costo. Estos son algunos ejemplos de los productos que se pueden obtener utilizando microencapsulación de diferentes compuestos. Por ejemplo, los aceites, el aceite de pescado, lo que hacemos es transformar el líquido en un polvo, y entonces así lo vamos a poder incorporar más fácilmente al desarrollo del alimento que nosotros queremos hacer. Bueno, acá termina, no, está bien, terminaba. Acá termina esta parte. Bueno, hay muchísimo más para hablar de esto, realmente es un tiempito bastante acotado que tenemos, espero no haberme extendido demasiado, bueno, y estoy abierta a cualquier duda que tenga. Magnífico, la verdad es que los comentarios en el chat fueron muy, muy buenos, hay algunas preguntitas que vamos a dejar para el final, así que ahora yo voy a compartir la presentación de María Cristina, y después dejamos un espacio a preguntas. Gracias, Gabriela. Vale. No, de nada. Me silencio, luego así no se escucha el ruido. Bueno, muy bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. ¿Me Perfecto. escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, vamos a empezar a hablar de cuál es el enfoque regulatorio, o sea, cómo se regulan fundamentalmente los alimentos funcionales. No les voy a hablar de cómo se regulan los suplementos dietarios, sino vamos a hablar de cómo se regulan estos alimentos funcionales. La siguiente. Bueno, ¿qué es un alimento funcional? Ya Gaby lo dijo, vamos a hacer un resumen de todo lo dicho. Es aquel que contiene ciertos componentes que pueden ser o no nutrientes, cuyo consumo siempre y fundamental es esto, siempre dentro de una dieta equilibrada y un modo de vida saludable, contribuye a mantener o mejorar nuestro estado de salud y de bienestar y o disminuir el riesgo de contraer enfermedad. Esta definición de alimentos funcionales no es una definición aceptada a nivel mundial, no hay una definición homologada a nivel mundial, pero es la que, digamos, son todas bastante similares. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de esta definición? En primer lugar, y como ya se dijo anteriormente, debe haber evidencia científica robusta del efecto positivo para nuestro organismo. Siempre deben consumirse como parte de una dieta sana o saludable, y siempre se debe hablar de reducción del riesgo de una enfermedad o de una condición relacionada con la salud. Los alimentos no curan, solo se puede hablar de reducción de riesgo. La siguiente. En cuanto a la evidencia científica, no solo son necesarios estudios in vitro con animales, estudios epidemiológicos observacionales en humanos, sino también se exigen estudios intervencionales representativos en humanos randomizados, doble ciego, placebo controlado, con biomarcadores clínicamente documentados. O sea que la evidencia científica tiene que ser muy, muy robusta, como les dije antes. Sí, la siguiente. Bueno, componentes funcionales, hemos visto ya ácidos grasos omega 3, antioxidantes, fitoesteroles, fibras, todos pueden
disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular, siempre pueden disminuir y no disminuyen. Continuamos, la siguiente. Bueno, prebióticos, probióticos y simbióticos. Este es el grupo más importante de componentes funcionales o componentes bioactivos. La siguiente. Bueno, ejemplos hay en infinidad de productos con las declaraciones saludables en las etiquetas de los mismos. Seguimos la siguiente, ya hemos visto un montón de imágenes de alimentos, de etiquetas. Esta es la Coca-Cola Plus Diet, después vamos a ver y vimos y vamos a volver ahora que logró ingresar al mercado japonés, lo cual es muy, muy importante para una empresa de alimentos. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las regulaciones? La legislación internacional en general no define, como les dije antes, no hay una definición de alimentos funcionales, no se definen alimentos funcionales, no se regulan alimentos funcionales, lo que se regulan son declaraciones de propiedades saludables. ¿Cuál es el objetivo de las regulaciones? Es que estas declaraciones de propiedades saludables sean veraces, no deben contener ninguna mención engañosa de supuestos beneficios para la salud, tienen que estar científicamente validadas, tienen que ser claras para el consumidor y estas pueden aparecer en los rótulos y o en la publicidad que se haga de estos alimentos. En todas las regulaciones se prohíben declaraciones que directa o indirectamente atribuyan virtudes medicinales a los alimentos. La siguiente. Bueno, vamos a hablar un poco del Códex Alimentarius a nivel mundial. Ustedes saben que se creó hace muchos años la Comisión del Códex Alimentarius, es una comisión mixta FAO-OMS, cuya función es desde entonces hacer normas, directrices, códigos de prácticas de calidad e inocuidad de los alimentos y publicarlas en el Códex Alimentario. Si bien todas estas normas, directrices y códigos de práctica no tienen fuerza regulatoria, la idea es que todos los países miembros de la FAO y de la OMS bajen estas normas de aplicación voluntaria a sus propias regulaciones para, de alguna forma, homologar todo lo que tenga que ver con inocuidad y calidad de los alimentos y favorecer el comercio internacional. Dentro de todas las directrices del Códex hay una que son las directrices para el uso de declaraciones nutricionales y saludables. Dentro de estas directrices nos dicen que las declaraciones de propiedades saludables son aquellas que relacionan un alimento o un constituyente de dicho alimento y la salud. También acá está bien aclarado que no se deben describir los alimentos como saludables ni presentarlos de modo que se pueda suponer que un alimento en sí comunica salud. Lo que es saludable es nuestra dieta, es decir, la suma de los alimentos que consumimos diariamente. La siguiente. Estas declaraciones de propiedades saludables, el Códex las ha dividido en tres tipos de declaraciones. Una son las declaraciones de función de los nutrientes, que describen la función fisiológica del nutriente en el crecimiento, el desarrollo y las funciones normales del organismo. Por ejemplo, el ácido fólico es un componente importante en la formación de glóbulos rojos y el alimento X es una fuente de ácido fólico. La siguiente son las declaraciones sobre efectos benéficos específicos. Aquí se habla de un constituyente de un alimento que puede mejorar o modificar las funciones normales del cuerpo. Un ejemplo sería, el calcio puede ayudar a mejorar la densidad ósea, el alimento Y contiene X gramos de calcio. La siguiente. Luego están las declaraciones sobre la reducción del riesgo de enfermedad.
es la relación entre el consumo de un alimento constituyente, siempre dentro del contexto de la dieta total saludable, y la reducción del riesgo de una enfermedad o condición relacionada con la salud. Por ejemplo, frutas y vegetales pueden reducir el riesgo de cáncer. Por otra parte, la siguiente, ahí las directrices del Códex nos dan qué condiciones tienen que tener esas declaraciones de salud para poder ser aprobadas. Bueno, esto ya se los he contado, deben basarse en sustento científico apropiado, el nivel de la prueba debe ser suficiente, el beneficio alegado debe proceder del consumo de una cantidad razonable, esto también lo comentó Gaby, o sea, no tenemos que comer 5 kilos de ese alimento funcional para llegar a tener el efecto benéfico que se dice que tiene, sino una ración razonable. Además, si hablamos de nutrientes, todos deben ser nutrientes esenciales con valores de referencia de nutrientes establecidos, y si es un constituyente, este constituyente debe poder cuantificarse en el alimento con metodologías validadas. La siguiente, por favor. Bueno, esto es la posición del Códex, la directriz del Códex. Ahora, la legislación internacional en general lo que hace es, como les dije antes, regular declaraciones de propiedades saludables mediante el listado de una serie de declaraciones aprobadas, y hay muy pocas regulaciones en el mundo, Japón, Brasil y no sé si hay alguna otra, aprueban productos específicos, o sea, estos alimentos funcionales específicos tienen que tener una aprobación especial. La siguiente, por favor. A nivel mundial, en prácticamente todas las regiones del mundo tenemos regulaciones sobre declaraciones de propiedades saludables. Australia, Nueva Zelanda, Japón, Filipinas, China, Corea, Hong Kong, la India, Sudáfrica, todos los países de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, México, los países del SICA, que es el Sistema de Integración Latinoamericana, que es Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia, Brasil, Chile y Argentina. Esta puntuación no es exhaustiva, sino que es como ejemplo de que hay regulaciones en prácticamente todas las distintos continentes, tienen regulaciones para las declaraciones de propiedades saludables. La siguiente, por favor. Si nos vamos a Japón, ya Gaby les contó de Japón. En Japón hay lo que se llaman alimentos saludables, los health foods, y hay dos tipos de alimentos saludables, los Foshu y los alimentos con declaración de función de nutrientes. La siguiente. De los Foshu ya les habló Gaby, o sea, los japoneses son los pioneros en esto de los alimentos funcionales. Se estableció el sistema en 1991, hay una serie de declaraciones de salud, pero para poder yo usar esa declaración de salud, tengo que registrar mi alimento y tiene que cumplir con todos los estándares establecidos. La siguiente. Como ejemplo, estos datos son a más, tienen un año, pero la cantidad de alimentos Foshu registrados en Japón es altísima, no sume todo, pero debe haber más de 500 alimentos Foshu. La siguiente, por favor. ¿Cómo aumentó el tamaño de este mercado? Bueno, esto es hasta 2016. La siguiente. Eran alrededor involucraba un mercado de 5.000 millones de dólares solamente los alimentos Foshu. La siguiente. Bueno, este es el símbolo que tienen todos los alimentos Foshu. La siguiente, por favor. Y acá vemos, bueno, distintos tipos de productos, como les decía, Coca-Cola, la Coca-Cola Plus, que ya había entrado en otros países, consiguió entrar en México. En general, todas estas bebidas lo que tienen es suprimir la absorción, o sea, tienen una serie de
fibras no digeribles que disminuyen la absorción de grasas. En general ese es el beneficio de todas este tipo de bebidas que está muy en boga en el Japón. La siguiente, por favor. Y después el otro tipo de alimentos que no necesitan registrarse son los que tienen declaraciones de función de nutrientes. Hay declaraciones de función permitidas para 17 nutrientes, en total 12 vitaminas y 5 minerales. La siguiente, por favor. Por ejemplo, tenemos distintas vitaminas y calcio. El rango especificado de la ingesta diaria recomendada debe estar expresado en el alimento. Cómo es la declaración de la función que cumple en este caso la niacina, ayudar a mantener la piel sana y la mucosa sana, en el calcio necesario en el desarrollo de huesos y dientes, y la advertencia que hay que poner en las etiquetas. Esto más o menos es algo que es en prácticamente todas las regulaciones. Cuando hay un listado de declaraciones de salud, está el rango, cómo debe ser la declaración de función, qué advertencia tienen que tener. La siguiente, por favor. Bueno, antes de pasar a Estados Unidos, yo estuve buscando relacionado con el COVID los datos. Comparando Japón con Argentina, habíamos dicho que la alimentación es un factor de riesgo. Yo creo que en este caso es un importante factor de riesgo. Nosotros somos alrededor de entre 44 y 45 millones de habitantes. Japón son alrededor de 126 millones de habitantes, o sea que nosotros somos un tercio aproximadamente de la población del Japón. Japón ha tenido esta semana, los datos que encontré de COVID, es 42.663 casos. Nosotros ayer teníamos 228.669, o sea que hemos quintuplicado los casos que tiene Japón. Y en nuestro país hubo, al día de ayer, 4.251 muertes en total, mientras Japón tuvo 1.028. O sea que hemos cuadruplicado el número de veces. Creo que la alimentación tiene muchísimo que ver. Bueno, pasamos a Estados Unidos. En Estados Unidos, todo lo que son alimentos funcionales, declaraciones de salud, los están regulados por la FDA, la Food and Drug Administration. Hay distintos tipos de declaraciones de salud aprobadas. Las top son las que cumplen con un estándar de acuerdo científico significativo. Las que no alcanzan para ese estándar se denominan declaraciones de salud calificadas, que se califican en 3 niveles distintos. Y luego están las que cumplen con otra ley que tiene Estados Unidos, que son también un poco menos exigentes lo que se pide para estas declaraciones de salud. Bueno, para cada una de estas asociaciones se describe la condición requerida, los requisitos y el modelo de mensaje saludable aceptado. La siguiente. El sistema que tiene la FDA es un sistema de revisión basado en la evidencia. Se hace una evaluación sistemática de la fuerza que tiene la evidencia científica para soportar una declaración. Si hay un acuerdo científico significativo, es la más alta, y si no, es una evidencia creíble, pero ya la declaración de salud es calificada. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace en todos lados: estudios in vitro con animales, estudios de intervención, estudios observacionales, o sea, todo esto se hace para cada uno de los componentes bioactivos que quieren que se apruebe, o sea, para cada una de estas declaraciones de salud aprobadas por la FDA. Siguiente. Lo que se pide, se forma un grupo de expertos calificados externos que se convocan específicamente, ya sea de organismos pertenecientes a organismos científicos del gobierno, como los Institutos Nacionales de Salud, los Centros para Prevención y Control de Enfermedades, la Academia Nacional de Ciencias, y también organismos independientes,
como el Comité de Nutrición de la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Americana del Cáncer. Siguiente. Estas entonces, luego, estas son las que han pasado todos los máximos, digamos, requerimientos, que son las declaraciones que cumplen con el estándar de acuerdo científico significativo. Estas en general también están en todas las regulaciones que hay en el mundo: calcio, vitamina D y osteoporosis, lípidos y cáncer, sodio y hipertensión, son las relaciones más sustentables. Fibra de grano, frutas, vegetales y cáncer, fibra soluble y enfermedad coronaria, frutas y vegetales y cáncer, folato y defectos del tubo neural, azúcares alcohólicas, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Esto es un ejemplo de todo lo que se exige para el alimento si este alimento quiere tener una declaración de salud. Por ejemplo, la relación entre frutas, verduras y productos de granos que contienen fibras solubles y riesgo de contraer enfermedad coronaria. ¿Qué requisitos tiene que tener el alimento? Bajo en grasas saturadas, bajo en colesterol, al menos 0,6 gramos de fibra, sin fortificación por porción, qué términos se requieren y cómo debe ser el modelo de declaración de referencia. La siguiente, por favor. Bueno, más ejemplos de alimentos, estos son específicos de Estados Unidos. Puede reducir el riesgo de enfermedad coronaria, ayuda a reducir el colesterol, saludable para el corazón, también baja el colesterol y también baja el colesterol. Puede bajar. Siguiente, por favor. Bueno, de Estados Unidos pasamos brevemente a la Unión Europea. En la Unión Europea el reglamento salió en el año 2012. Este reglamento contiene, o sea, hubo muchos reglamentos anteriores, pero por fin en el 2012, porque tuvieron un gran trabajo de homologar todos los que había circulando en la Unión Europea, estudiarlo, unificarlo y ver cuáles de todas las declaraciones de salud que circulaban por todos lados tenían realmente sustento científico. Entonces, después de muchos años, se pasaron como 5 o 6 años, EFSA, que es la Agencia Europea de Inocuidad Alimentaria, se pasó estudiando estos temas muchísimo, con todas las peticiones que recibieron de la industria. Fueron más de 5.000 peticiones. Bueno, por fin en el año 2012 apareció la lista de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. Me voy a referir solo a las propiedades saludables. Ellos las dividen en 3 tipos: declaraciones sobre la función, que puede un constituyente, un componente bioactivo, ejercer sobre nuestro organismo, están relacionadas al crecimiento y el desarrollo y las funciones del cuerpo, referentes a las funciones psicológicas y de comportamiento, sobre adelgazamiento y control de peso. Luego están las declaraciones sobre reducción de riesgo, y hay un grupo especial de declaraciones relativas al desarrollo de los niños. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de este reglamento está el listado de todas las declaraciones de propiedades saludables autorizadas. Hay más de 200, creo que son 220. Está la declaración, las condiciones del uso para poder hacerlo, y después todas las referencias publicadas en el boletín de EFSA que dieron lugar a que se aprueben todas estas declaraciones de salud. La siguiente. La siguiente, por favor. Ahí está. ¿Qué pasó? No, la otra. Aquí está. Bueno, ejemplos de productos de la Unión Europea, como todos los que circulan por todo el mundo. Este es un producto especial para chicos, que en este caso es caramelos masticables, ¿sí? Con calcio y con hierro.
y vitamina D. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué pasa en nuestro país? Vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro país. En Argentina, en el año 2011, la ANMAT emitió una disposición en donde la ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas. Dentro de la ANMAT está el INAL, que es el Instituto Nacional de Alimentos. Bueno, el ANMAT creó, mediante esta disposición, un observatorio ANMAT. ¿Cuáles son los objetivos de esta disposición, de este observatorio ANMAT? Bueno, los objetivos fueron los de organizar y coordinar foros de diagnóstico participativo, reuniones con asociaciones profesionales y reuniones del Comité Asesor Científico Académico para diseñar estrategias de trabajo conjunto y articulado entre ANMAT y las instituciones involucradas, muchísimas instituciones dentro del país, para tratar distintos temas que tienen que ver con vigilancia sanitaria, en este caso alimentaria. Siguiente, por favor. Este foro de diagnóstico participativo lo que comenzó a estudiar fueron los criterios para la definición de declaración de propiedades saludables en los alimentos. ¿Cuál fue el propósito de este foro? Definir criterios técnicos científicos para la evaluación de las declaraciones de propiedades saludables en los alimentos. Como resultado de esto, salió una guía para la presentación y evaluación científica de declaraciones de propiedades saludables en los alimentos. Guía para la industria. ¿Cómo tengo que hacer si yo quiero que mi alimento lleve una declaración saludable? El tema, la siguiente por favor. El tema es que solamente en nuestro país están permitidas las declaraciones de propiedades saludables en la publicidad de los alimentos, ¿sí? Mediante otra disposición, que es la 7730, se adopta la guía para la presentación y evaluación científica y se crea la comisión evaluadora para la autorización de declaraciones de propiedades saludables en alimentos. La siguiente, por favor. Estos son los tipos de declaraciones que están en la disposición, o sea, son textualmente las declaraciones, cómo divide el códex, las declaraciones de propiedades saludables, función de nutriente, otras propiedades de función. La siguiente. Y reducción de uno o varios factores de riesgo de enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, como ven, recalco nuevamente, dentro de la guía para la presentación y evaluación científica de declaraciones de propiedades saludables en los alimentos, el ámbito de aplicación es exclusivamente la publicidad o propaganda dirigida al público en general. Después nos da una serie de definiciones, toda la documentación que hay que presentar, pero en nuestro país no se pueden hacer declaraciones de propiedades saludables en los rótulos de los alimentos. Siguiente, por favor. Lo que también tenemos en nuestro país, en el Código Alimentario Argentino, capítulo 17, alimentos de régimen no dietéticos, tenemos definidos los probióticos, pero lo importante es que en la definición de probiótico hay una relación con la salud, porque también tenemos definidas fibras, pero no se relaciona con la salud. O sea, probióticos se entiende a los microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas confieren beneficios para la salud del consumidor, etcétera, etcétera. Y ya está también una guía para evaluar un probiótico como ingrediente para alimentos y exactamente lo mismo para prebióticos. La siguiente. Bueno, ¿y qué es lo que encontramos en nuestro país? Por ejemplo, si entramos a la página de La Serenísima, en las etiquetas de los alimentos,
No se deben hacer declaraciones de propiedades saludables, pero sí se pueden hacer en la publicidad. ¿Dónde la encontramos? Por ejemplo, en la página de La Serenísima tenemos leches y alimentos funcionales, tenemos Cerecol, que nos dice el Cerecol, que contiene fitoesteroles, omega 3, la leche con hierro, por ejemplo, contiene sulfato ferroso y vitamina C, y están, digamos, su relación con la salud de nuestro organismo. La siguiente, por favor. Bueno, lo mismo para el Vidacol, que son fitoesteroles, también efectos visibles, ¿cuál es? Baja, ayuda a reducir, puede ayudar a reducir los niveles de colesterol. La siguiente, por favor. Bueno, este es un aceite, canola virgen, que contribuye cotidianamente a reducir el colesterol y prevenir los riesgos cardíacos con omega 3, 6 y 9. O sea, lo que aparece en el rótulo es omega 3, 6 y 9, no aparece la alegación de salud, aparece en la publicidad. La siguiente, por favor. Bueno, otro aceite de canola y chía virgen, la mejor opción para el colesterol, contra el colesterol. O sea que como vemos, esto es lo que sucede, bueno, en el mundo y en nuestro país. Les tomé algunos ejemplos de digamos, grupos de países como es la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, nosotros. Se repiten este tipo de regulaciones en el mundo, más o menos, o sea, todo lo que tienden estas regulaciones es a proteger al consumidor y que sean veraces estas declaraciones de salud. Bueno, entonces, como conclusión de todo esto, la siguiente, por favor. ¿Son efectivos los alimentos funcionales o las declaraciones de salud para ayudar a mejorar la salud y la cantidad de vida de la población y la calidad de vida de la población? Siguiente. Debe existir siempre evidencia científica sustentable y reglamentaciones adecuadas, pero lo más importante, o sea, esto es fundamental, pero también es muy importante, la siguiente, por favor, que los consumidores tengan los conocimientos mínimos necesarios como para poder entender los beneficios y hacer uso de estos beneficios. Bueno, creo que ya está. Así es. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Espero que les haya resultado interesante la parte regulatoria, que generalmente las regulaciones son medio cansadoras. A mí me encantan, así que bueno, espero haber podido compartirles el gusto por el tema. Bueno, gracias María Cristina, realmente un placer escucharte. Muchos nos quedamos con ganas de más, ¿no? De seguir ampliando todos estos conocimientos. Hay un montón de preguntas, en el chat. Vamos a tomar algunas y bueno, vamos a empezar con la parte regulatoria. Había una pregunta para María Cristina, si en Perú había algo relacionado con lo que vos comentaste. No, yo al menos no encontré nada sobre regulaciones de alimentos, digamos, de declaraciones de salud en Perú, no. O sea, los países, hace poco hice un relevamiento y son esos que les marqué, los países que tienen regulaciones en América Latina. Perfecto. Acá hay otra pregunta relacionada con, un segundito, con las algas. Esta debe ser para Gabriela. ¿Qué algas específicamente contienen DHA y EPA? ¿No hay otra fuente vegetal de los mismos? Desmuteate. Eli, ¿podés desmutear por favor a Gabriela?
te dejan hablar, Gaby. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. No podía hablar. No, primero quería contar algo de lo que preguntaron antes de Perú. Nosotros hicimos un par de trabajos en forma colaborativa con la Universidad de Lima, y un tema es que ellos no tienen coditario ni siquiera, entonces es un tema porque ya no tienen legislación por la cual regirse. Nosotros para desarrollar los productos que estuvimos desarrollando, que mostré alguna foto que hicimos unos jugos en polvo, en realidad nos regimos con nuestra legislación, o sea, nuestro código alimentario dice cuánto hay que agregar de omega 3 en particular, porque bueno, justo fue ese desarrollo en función de la fuente, si es fuente vegetal o si es fuente animal, o sea, si es cepa de HA o si es ALA, y usamos nuestra legislación que dice tanta cantidad por porción para poder poner en la etiqueta que sea fuente de omega 3 o enriquecido en omega 3. Pero no, en Perú no, en Colombia no sé, pero en Perú seguro. No, en Colombia sí, en Colombia sí. Claro. Sí, yo sabía justo de Perú porque aparte escuché una charla de una persona que se estaba dedicando a la parte rectoria y no. ¿Y qué otra? Lo de las algas. Mira, sí, las algas pardas yo sé que son una de las que más tienen contenido de EPA, DHA. Igualmente las que la empresa DSM tiene, como me parece, el know-how y como apropiada la parte intelectual de una cepa en particular que genera mucho EPA DHA, que es la que le vende a la Serenísima para desarrollar sus productos. Y me parece que tienen como un convenio entre ellos, porque yo intenté conseguir para mis desarrollos y me fue imposible, pero sé que son ellos los que la venden. Sí, yo cuando estábamos en INTI, te estoy hablando hace muchos años atrás, en el 2000 por ahí hicimos con un convenio con una empresa cuando empezó el tema de los omega 3 y alimentar, si uno alimenta gallinas con omega 3, los huevos son enriquecidos en omega 3, naturalmente pasa, digamos, el contenido de, era DHA en ese entonces, a la yema de huevo, y bueno, esta empresa directamente era un convenio entre el INTI, la empresa catalana y una empresa productora de huevos acá, que les compraba las algas, y eran algas secas que tenían un contenido de EPA y de DHA, pero una cosa altísima, ¿no? Era algo carísimo, era todo un negocio para los que producen esas algas, las secan y bueno, venden ese polvo de algas, tenía, pero prácticamente el 50% era entre EPA y DHA, ¿no? Y prácticamente aumentaba una barbaridad el contenido de EPA y DHA en la yema de huevo, ¿no? Clarísimo. Bueno, acá otra pregunta, de Gabriela Tovares, dice si existe algún alimento que cumpla como matriz ideal o medio de transporte ideal para la mayoría de los compuestos funcionales. Y eso es muy complicado, porque si no sería el alimento. No, va a depender, porque, o sea, vos le agregás un compuesto en particular, pero tenés en cuenta que los ingredientes son un montón, y hay un montón de compuestos que lo conforman, y hay cosas, como te mostré, la mantequilla de maní tiene cosas malas para la salud, y le están agregando un compuesto que es bueno. Entonces, o sea, se puede formular, que sería... Hay, como te mostré, las pastas que tienen compuestos fenólicos, pueden tener un producto probiótico y alguna vitamina, pero no, tienen esos, no todos, no, todos juntos no. Después vi que alguien preguntaba algo que me quedó la pregunta de algo de las bacterias, o sea, si habían cepas, cuánto era la vida útil de las bacterias. Sí, porque me acuerdo de la pregunta, y eso va a depender mucho de dónde vos lo quieras incorporar. O sea, si una cosa es incorporarlo en un producto lácteo, que tiene mucha cantidad de agua, y la vida útil es corta, y otra cosa es querer incorporarlo en una barrita de cereal, en una galletita, en donde si bien la vida útil es más larga, porque el contenido de agua es mucho menor, vos lo estás sometiendo a un estrés, ya sea la galletita, por el tema del tema de la cocción, o la barrita por el tema de la fricción. Entonces es como que va a depender mucho, igual
hay cepas, como les comentaba anteriormente, hay cepas que se venden que son termoresistentes, o sea, que son cepas que aguantan más tratamientos térmicos, o que se pueden microencapsular o proteger de alguna manera para que sirvan. Perfecto. Bueno, la verdad es que muy variado toda la gama de exposición y de preguntas. Acá había una más. Vamos a dar una más. A ver, acá. Sofía dice si pueden incorporarse los compuestos bioactivos en películas y recubrimientos comestibles para regular su liberación y protegerlo, que luego se apliquen alimentos. Ella, entiendo, está investigando y trabajando en eso y forma parte de algún tipo de investigación y bueno, quería la opinión de los disertantes. Sí, sí, Sofía, nosotros ya estuvimos trabajando en esto con el grupo de la doctora Patricia Eisenberg y Cecilia Lorenzo y Guido de Tito, de INTI, de otro sector, en los cuales trabajamos en forma conjunta, en donde incorporamos compuestos antioxidantes y ácidos grasos omega 3 a películas comestibles, era para aumentarle la vida útil a carnes que son de exportación, o sea que tienen mucho valor agregado, entonces les aumentamos la vida útil y encima las hacemos funcionales. Hicimos eso, después hicimos algunas no comestibles, sino algunas bandejas o algunos recubrimientos que contenían compuestos antioxidantes que se iban liberando con el tiempo. Hay mucho trabajo hecho y sí, existen esos recubrimientos comestibles. Y acá Mariana dice que la mantequilla de maní no es mala para... No quise decir que la mantequilla sea mala en sí, sino que tiene mucho contenido de grasa, ¿entendés? Energético. O sea, no es ideal. Claro, no es ideal comer eso como únicamente, como diciendo es un alimento funcional, entonces como tiene omega 3, como únicamente mantequilla de maní. Que hay que saber comer todo en una cantidad adecuada y balanceada, obviamente, ¿no? A eso me refería. Un poco el contexto que dábamos al principio de la presentación, Claro. que teníamos que siempre tener presente los conceptos y las leyes de una alimentación saludable y que el alimento funcional por sí, bueno, es una herramienta más, un instrumento dentro de un plan, de un estilo de vida, ¿no? Uno tiene como que tener cuidado con esas cuestiones, por eso quisimos enmarcar esta charla en ese contexto. Bueno, muy bien, la verdad es que creo que nos llevamos un montón de conceptos importantes, tuvimos una agradable tarde de viernes para cerrar la semana, de mucha contenido científico. Realmente para mí un honor disertar con tan grandes profesionales, así que bueno, voy a dar en este momento la palabra al rector del Instituto Universitario para que haga formalmente el cierre. Recuerden, la encuesta, con la encuesta reciben el certificado, y acá nos está comentando el doctor Incarbone que para los que completen la encuesta y estén interesados en el curso, vamos a otorgarles y hayan presenciado la charla un 20% de descuento. Así que bueno, muchas gracias por el beneficio que le estás dando a los participantes. Sin más, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias Luciana. La verdad que Gabriela y María Cristina, impresionante, muy lindo. Las cosas que uno a veces cree, y hay tantos mitos, ustedes con una simpleza pedagógica, augura que va a ser un curso de primera línea como corresponde. Hemos tenido, como saben, un problema técnico en el inicio que han cambiado la clave y tuvimos problemas de conexión. Este curso tuvo más de 370 inscriptos, de los cuales no llegamos a la mitad que se hayan conectado porque el envío a toda la gente a las 6 menos cuarto, cuando nos notifican ese cambio, fue terrible. Así que si alguien de ustedes es amigo, por favor, conéctenlo con nosotros. También a todos los que hayan estado inscriptos le vamos a hacer extensivo ese descuento. Y por supuesto, el desarrollo. Imagínense en una charla de un par de horas lo que es un curso de 3 meses. También es importante para todos los que son profesionales que la certificación va a tener contenido universitario para que puedan acreditarlo en sus currículums. De mi parte, felicitarlos a todos porque las preguntas también fueron muy interesantes. Esto demuestra
es un tema apasionante. En nombre del Instituto Universitario Inca, les deseo una muy buena noche, un buen fin de semana, a seguir cuidándonos porque la cosa sigue complicada, pero más que nunca este tema de la calificación, de la certificación, de la capacitación virtual es lo que vino y se va a seguir quedando. Así que los esperamos. Ahí ya les envié el flyer y estamos en contacto permanente. Un fuerte abrazo y nuevamente gracias. Bueno, un aplauso virtual. Chao, un aplauso para ustedes, Gracias para todos. Chao, cuídense todos. Sí, Chao. por favor. Impecable. Chao, chao. Perdóname, Gabriela, ahora que ya estamos empezando a desconectarse la gente y demás, vos que conocés el grueso de la gente que está, ¿te parece que haya alguien que quisieras que hable? Le habilitamos el micrófono porque, digamos, este ya es el cierre más amigable que tendemos a hacer. Así que si ves que hay alguien que te parezca que quieras que salude, Hola. o que fuera, me La avisás. pusiste No, no en un sé, compromiso. hay mucha gente que conozco y hay mucha gente que no conozco. Terminando. Chao, chao. Chao, 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 chao. No sé si alguien quiere hablar, pero bueno, la verdad es que hay mucha gente que conozco de las personas que están ahí, Me parece pero... lindo. O sea, para todos ustedes quiero que sepan que tenemos el tema de la sala de espera, el muteo de los teléfonos, de los micrófonos, porque hoy hay gente que no tiene nada que hacer y ingresa a las charlas para hacer daño. Entonces tratamos de tener la máxima Nivel de seguridad. Y después Claro. ustedes el curso lo van a hacer a través de una plataforma educativa. Es un nivel mucho, mucho más superador que el Zoom, en donde ustedes van a tener materiales de manera sincrónica, que los pueden ir leyendo, y van a tener las clases presenciales en el momento que pacten con las docentes. Es otra modalidad, no va a ser un curso así por Zoom. Ustedes van a entrar a la universidad y van a utilizar la plataforma universitaria. Es otra dimensión para poder presentarse, entrar en contacto. Muy, muy interesante. Bueno, alguien que quiera hablar, a ver, Katia. Katia es una amiga nuestra de México. A ver si logro activarle el audio. ¿Algún amigo de Perú, algún amigo de Colombia? Vi que habían unos cuantos de Perú que conozco que están presentes. Me parece, a ver, alguien que me levante la mano así lo veo y lo habilito. Todavía sigue ingresando gente, Gabriela. Llegó tarde el link. Pedimos disculpas, pedimos disculpas. ¿Alguien quiere hablar? Ahí está, Alicia a ver, Alicia, espera que te tengo que encontrar, Alicia. Estoy buscando tu manito. Alicia, ¿tenés el video prendido? No te estoy viendo, Alicia. Ahí está, bueno, si no, que figura como Nelson, pero es la doctora Chasquibol, es una de las personas con las cuales trabajamos y hicimos el proyecto de desarrollo de la bebida. Así que si querés... Sí, ahí lo expliqué a Nelson, pero claro, difícil encontrar a Alicia si se llamaba Nelson. Nelson o Alicia, estás habilitado. Buenas tardes, argentinos. Hola Gaby, buenas tardes. ¿Cómo buenas estás? tardes. Por acá en Lima aproximadamente son ya casi las 6 de la tarde. Lo único que quiero es reconocer una vez más la calidad profesional de la doctora Gallardo, a quien la conocemos y con quien hemos trabajado y seguimos colaborando a través del Centro de Innovación de Alimentos Funcional de la Universidad de Lima. A través de ella y con el INTI venimos colaborando desde el año 2015, ¿verdad, Gabriela? Sí, Entonces, más o menos. para nosotros es un placer estar en esta conferencia, en esta reunión, y más aún en estos momentos en que todos nosotros estamos viviendo, y como ustedes muy bien lo han mencionado, la biodiversidad enorme que cuentan nuestros países puede constituirse en este momento una herramienta para ayudar a salir no solamente en esta pandemia, sino después de la pandemia. Y qué bueno que estemos participando todos nosotros como países para poder finalmente lograr lo que nosotros queremos,
que el alimento no solamente cumpla el rol de nutrirnos, sino también de prevenir esta pandemia, que además que se suma a la que ya tenemos actual, también la de las enfermedades crónicas no transmisibles. Bienvenidos, vamos a cuenten con nosotros en la participación del curso y en todas las actividades que ustedes también pueden desarrollar a través de su institución. Una vez más, felicitaciones y un saludo grande para todos ustedes con mucha salud desde Perú. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nancy. Nos vemos. Del MINSA de Perú. Hacemos la última intervención. Nosotros nos vamos a hacer una cata de vinos, aunque no lo crean. Alicia, te habías pedido hablar, ya tenés el micrófono y contigo cerraríamos. Sí, muchas gracias. La verdad que el curso ha sido, la charla ha sido muy completa, las 3 expositoras de primer nivel. Yo soy profesora de la Universidad Nacional del Callao aquí en Perú, en curso de Bioquímica Alimentos. Me interesa mucho esta capacitación y seguir, ¿no? Seguir con el curso también, ¿no? Entonces, sería bueno si nos pudieran mandar frente a nuestros correos el flyer, porque, por ejemplo, no lo pude abrir yo cuando lo pusieron, no lo pude abrir, entonces no tengo la información. Pero la verdad que muchísimas gracias. Como se dice, es importantísimo en estos tiempos, con mayor razón, ¿no? Que en nuestros países están pasando la pandemia como todos, pero con mucho más crudeza. Al menos nuestro país de Perú lo está viendo muy fuerte. Y la alimentación va a ser una herramienta para poder protegernos, ¿no? Y en mi caso, capacitar a mis alumnos, ¿no? De lo importante que es. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, Alicia, Muchos tenemos cariños tiempo, el desde curso Perú. inicia el 8 de septiembre, así que te va a llegar toda la información. Los saludamos a todos, que tengan una buena noche y un muy buen fin de semana. Hasta pronto. Gracias, igualmente. Un Chao, placer. chao. Chao, chao. Chao. Hasta Chao. luego.